Oiga, pues vaya situación la que se vivió en Celaya, en donde nuevamente el crimen organizado desató una balacera, dejando varias personas ejecutadas. Voy a platicar precisamente de este tema con un periodista experto en la materia, que incluso ya anteriormente en PopLab había hecho un análisis muy interesante del por qué Celaya, por qué la violencia en este municipio. David Saucedo, consultor en materia de seguridad. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Gusto saludarte a ti, a la auditoría, a tus órdenes. Oye, David, recuerdo muy bien este trabajo que tú presentaste en PopLab, en donde hablabas del cártel de Santa Rosa de Lima. Y caray, de este lado, digamos de esta manera en el centro, siempre se nos estaba vendiendo la idea que el cártel de Santa Rosa de Lima sin el Marro, pues ya no existiría esta organización criminal. Sin embargo, ¿qué pasa en Celaya en este momento? El cártel de Jalisco Nueva Generación está presente, es el mismo cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Por qué esta violencia que se genera en este municipio? No, lamentablemente, Jesús, las autoridades estatales y federales cantaron victoria antes de tiempo. Se pensó erróneamente que con la captura de José Antonio Yepes, alias El Marro, habría un declive de la actividad criminal en esta región. No fue el caso, sucedió más o menos lo que muchos anticipamos, que tampoco era tan difícil de prever, que la captura de el principal líder criminal de una organización como el Cártel de Santa Rosa iba a generar el surgimiento de una serie de liderazgos, tal y como había ocurrido en el pasado con otras organizaciones como los Zetas, la familia michoacana, el Cártel del Golfo. Es una ruta que conocemos, por la que ya ha atravesado antes el gobierno federal. La captura de un narcotraficante de alto perfil lo único que hace es fragmentar en varios pedazos a una gran organización criminal, y fue exactamente lo que ocurrió en el caso del Cártel de Santa Rosa. En lugar de tener a un solo jefe criminal, ahora tenemos una decena de pequeños jefes de plaza, de señores feudales, que ejercen con mano de hierro el control de las actividades criminales en distintos municipios del estado de Guanajuato. En efecto, la captura de José Antonio Yepes provocó un debilitamiento, más no la desaparición del cártel de Santa Rosa como tal. Y lo que estamos viendo, este evento, este multihomicidio del día de ayer, es una cadena más, eso forma parte de la cadena de eventos de alto impacto en esta larga guerra que ya tiene el cártel Jalisco Nueva Generación en contra del cártel de Santa Rosa de Lima por el control de esta región que se ha dado a conocer, se le ha denominado como el Triángulo del Huachicol. Celaya en concreto está partida, la zona urbana es mayormente controlada por el cártel de Jalisco Nueva Generación, y la zona rural está bajo el control de las células del Marro. Oye, David, la autoridad está rebasada. Me refiero a que hemos visto pasar ya gobernadores, hemos visto también la discusión con el gobierno federal, el fiscal se mantiene, pero caray, está rebasada ya, porque estamos hablando del cártel de Santa Rosa, del cártel de Jalisco Nueva Generación, de masacres, del huachicol, y las autoridades parece que o no pueden o no quieren. Mira, lo que ha habido es varios esfuerzos. El gobierno federal ha mandado despliegues de presencia disuasiva en el estado de Guanajuato, en el caso de Celaya. Incluso el día de hoy están llegando más elementos, pero sucede lo que otros analistas han mencionado a propósito de la presencia de la Guardia Nacional y de la Sedena en estados como Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Baja California, Colima. Los operativos de presencia disuasiva no están acompañados de labores de inteligencia ni de investigación policial. No hacen detenciones de jefes de plaza, de narcotraficantes de alto perfil, tampoco hacen aseguramientos importantes, únicamente hacen despliegues de fuerza. Son muy vistosos, en efecto, los arribos de los elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena, o incluso de los grupos de élite de la Marina, pero se parecen más a desfiles del 16 de septiembre que operativos de combate a las células del crimen organizado. En este sentido, en efecto, como tú bien señalas, las autoridades estatales y federales se encuentran sobradamente rebasadas al no poder apagar un conflicto que ya prácticamente tiene 5 años de gestación, y en donde no se ve la luz al final del túnel, ¿no? ¿Cuál es la relación, mi querido David, o cómo ha privado la relación entre el poder económico en Guanajuato y el crimen organizado? O sea, ¿cómo se vive esta relación, las extorsiones? Porque aquí hablamos de que llegaron a un lugar, a un establecimiento, y es lo que ha pasado en otras ocasiones. ¿Cómo vive el empresariado esta situación? Bueno, los empresarios, algunos ya tomaron la determinación de emigrar al vecino estado de Querétaro. Incluso algunas inversiones de empresas japonesas avecindadas en Celaya ya cambiaron su ubicación.
desistieron de seguir invirtiendo en el Bajío justamente por este clima de inseguridad. Cuando empieza a haber un declive de la extracción de combustible de los productos de Pemex, producto de los operativos de la Sedena, el cártel de Santa Rosa de Lima migró a algunas de las actividades que ya había desempeñado en el pasado, como tú bien señalas, el cobro de derecho de piso y la extorsión. A esto se añadió el robo de transporte de carga, el robo de cajero automático. Es decir, al momento de que el cártel de Santa Rosa de Lima ve secarse una de sus fuentes de ingreso, sus células empiezan a trabajar otras vertientes delincuenciales que ya habían trabajado en el pasado. Y es por eso que ahora esta organización criminal le cobra un impuesto de guerra a la sociedad de Celaya para seguir en su guerra interminable contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Te diría que en paralelo, las estructuras de poder político y de protección policial que dan cobijo a las estructuras criminales prácticamente se mantienen intactas. Entonces, aunque haya la detención de los jefes criminales, aunque se corten rutas de trasiego de drogas, aunque se protejan los ductos de Pemex, pues mientras se mantengan las bases de sustentación de las organizaciones criminales, pues esto se va a mantener. Las bases de sustentación me refiero a la venta de drogas al menudeo, la protección de jefes policíacos a la actividad criminal y, en su caso, la participación comprobada de los cárteles en el financiamiento de candidatos a cargos de elección popular que defienden a las estructuras criminales, ¿no?, de cualquier tipo de operativo de captura. Que este último punto que señalas, David, pues lleva a cabo digámoslo de esta manera, perpetuidad de la situación, porque invierten directamente en aquellos que ganan o en aquellos que toman decisiones y pues no hay ni cómo salirse, ¿no? Sí, en efecto, creo que tiene que diseñar nuevas estrategias para bloquear la participación del narco en los procesos electorales. Está muy documentado, muy sabido la participación del cártel de Sinaloa en las elecciones de Sinaloa, del cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán, y es lo que seguramente vamos a ver en las elecciones en estados como Durango o Tamaulipas, en donde tradicionalmente ha habido participación de grupos criminales, de grupos de macrocriminalidad como el cártel de Sinaloa en los procesos electorales. Creo que de la mitad de los gobernadores que se encuentran prófugos, cuando menos este porcentaje, la mitad, tiene algún tipo de acusación de tipo de vínculo criminal. Entonces, pues vamos a seguir en esta misma tesitura. Alcaldes y candidatos a gobernadores que están siendo financiados por las estructuras del crimen organizado y que, pasado el tiempo, nos encontramos con esta disyuntiva. No podemos acabar con la violencia derivada de la confrontación de grupos criminales, porque son las propias estructuras políticas las que llegaron a la posición de poder gracias a este financiamiento negro. Totalmente. Mi querido David Saucedo, de verdad, muchas gracias por estos minutos para la octava. Que estén muy bien, Jesús, un abrazo. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, pulgar arriba en YouTube y regresamos por supuesto.